Hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo de What's Up, Profe. Buenos días, Walter. Hola, Martin. Pues me va muy bien y yo. Espero que lo estés haciendo bien también. Creo. El Señor es bueno con nosotros, ¿verdad? Él es increíble. Entonces, hoy tema interesante de nuevo. Un poco sobre el espíritu de profecía y lo que dice la Biblia. Dio criterios para la iglesia Riemann para. Si vamos a tener una charla sobre Martin no es interesante como él. Filosofías del mundo. Impactar nuestro pensamiento definitivamente. Eso. Quiero decir que no puedes siquiera pensar en cualquier cosa que te han enseñado en la escuela. Eso no afectó tu forma de pensar y, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Las filosofías. Entonces, básicamente, si tu base se basa en una filosofía, entonces lo has construido sobre arena, ¿verdad? Cierto. Debe ser construido sobre una sí, dice el Señor. Pero no nos adelantemos. Orarás por nosotros. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por unirnos. Gracias por darnos un ancla en la vida, la Biblia. Te pedimos que ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo y también bendecimos esta discusión en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, una vez más, hagámoslo bastante claro. Nosotros no quiero hacer estas cosas para ser demasiado crítico con lo que dice la gente, etc. Pero sí, afecta las decisiones de las personas en cuanto a si ellos quieren mantenerse dentro del ámbito de lo que creemos, o si deberían más bien abandonar el escena. Se vuelve muy importante que digamos, no importa lo que pase, hay verdad y mientras haya verdad, prevalece por pequeño que sea el porcentaje que se adhiere a ella. Entonces la verdad no ha sido desechada. No, es un alivio. ¿Cuándo? Haría. Anhelo tener la verdad completa. Y ahora en los últimos años ha sido estudiando al séptimo adventista, doctrinas y la Biblia juntas. Y aprendiendo que hay un remanente con un profeta al final según la Biblia. Y te pones a estudiar a ese profeta. Fue un gran alivio para obtener esta verdad sin adulterar. Y implementarlo en mi vida también encontré moderno que cuando leo la Biblia. Y leo la forma en que los profetas se expresaron y los escritores de la Biblia. Y luego recojo el espíritu de los volúmenes de profecía y yo leo en esos y encuentro exactamente el mismo espíritu. Y en mi vida he tenido la desgracia de leer literalmente cientos de libros infieles. Libros espiritistas. Libros de ocultismo. Y ese espíritu es totalmente diferente. Y yo estaba tan educado en eso que me tomó bastante tiempo deshacerme de eso. Sí, bueno, le tomó a Moisés 40 años. Sí, y una vez que había hecho el transición, cuando cojo un libro y lo leo y encuentra ese espíritu en el que me convierto inmediatamente. Náuseas. Y he desarrollado una aversión a eso. Otro espíritu. Y es como si lo pudieras reconocer incluso en la oscuridad, solo por la forma en que las palabras son ensartados juntos. Correcto. Dios es un Dios de amor. Pero Él no es insípido. Es sencillo y tiene tal refranes maravillosos y lo dice en tan qué buena manera, pero lo hizo. Cuando reprende a los israelitas por ejemplo y dice que hice esto por ti, y no escuchaste, yo hice eso y yo te castigué con esto y yo castigué tú con eso y aún así no lo harías. Escucha y te di limpieza de dientes. Y no escuchaste. ¿Quién lo diría así? No hay comida en tu boca, tienes limpieza de dientes, sabes que es tal, es tan increíble, me encanta eso y por eso
La razón por la que también digo esto es porque quiero animar a la gente. Leer la Biblia y el espíritu de profecía sí. Porque el uno no te va a quitar. El otro solo aumentarán cada uno. Otro. Y este es el muro y este es. ¿Por qué vamos a discutir esto hoy? Sí, el testimonio directo causará la sacudida. Esto es una guerra en cuanto a quién. Creerás. Creerás que las filosofías. Le crees a los que corren con él. Filosofía solo creerás así. Dice el Señor. Esa es la línea de fondo, eso es todo. Vamos a leer algunas citas. De este capítulo en particular en Dones Espirituales volumen 3 de la página 90. Luego fui llevado de regreso a la creación. Y se demostró que la primera semana en cual Dios realizó la obra de la creación. En 6 días y descansó el séptimo día. Fue como cualquier otra semana. El gran Dios en sus días de la creación. Y día de descanso medido del primero ciclo como muestra para semanas sucesivas. Hasta el final del tiempo. Cita: estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando eran. Dios creado nos da las producciones de su trabajo. Al cierre de cada día literal. Cada día se contaba de él como generación. Porque cada día generaba o produjo una nueva parte de su trabajo. En el séptimo día de la primera semana Dios descansó de su trabajo y luego bendijo el día de su reposo y lo apartó para el uso del hombre. El ciclo semanal de 7 días literales. 6 para el trabajo, y el séptimo para el descanso que ha sido preservado y derribado a través de la Biblia. Historia. Se originó en el gran hecho de la primeros 7 días. Esa es la base de todo el plan para la humanidad que es eso. Todo pasó en esa semana. Con días literales ahora si miramos esto. Declaración. Y leemos la Biblia. Y dice: y era de noche y era de mañana el primer día. Y fue la tarde y fue la mañana. El segundo día. Y en los primeros días creó él espacios y en él última parte de la semana llenó él espacios. Y el acto culminante fue la humanidad. Y una vez que se ha completado y él los animales habían sido nombrados y Eva fue creado, entonces la creación estaba completa. Y pudieron descansar en el completo. Obras de Dios, esa es la base correcta. Ahora cuando miramos la ciencia moderna, ¿cuánto aceptan? Nada. Nada. Bien, ahora he estado en nuestra fe y reuniones científicas. Y miro a muchos de nuestros teólogos. Y veo que muchos de nuestros científicos y teólogos y personas educadas incluso de la medicina. Mundo que muchos de ellos no lo creen. Cualquiera. Mira esto ahora, la Biblia en Génesis. Lo pone tan sencillo como lo hemos hecho. Acaba de leer en este primero párrafo. ¿Cuánta ciencia necesita ahora? Para deshacerse de todo esto se necesita un entero, universal, ciencia que se ha infiltrado en cada único aspecto de la humanidad. Todo. Por ahí tiene un sesgo evolutivo. Todo. Ya sea que estés hablando en los medios, si estás hablando en el científico, fraternidad, o si estás hablando en la fraternidad religiosa, todo lo tiene. Una fraternidad médica de sesgo evolutivo. También, y se supone que el pueblo de Dios, ser, separar y tener una melodía diferente. Ahora bien, si nos fijamos en la ciencia moderna para ejemplo de lo que está pasando en virología, todo se basa en la evolución. De hecho, los científicos evolutivos con las mutaciones en el campo viral son los que están ejecutando el moderno médico mundo, y de acuerdo con esto, se basa en arena, un cimiento que está construido sobre arena. Es una casa de cartas. Y lo hará colapsar en algún momento. Tan importante que era literal. Días.
Ahora, nuestra gente destacada. Tener tanta aversión a esta palabra. Literal sí. Podría mencionar los nombres pero lo haré. Abstenerse pero digamos que son nuestros. Profesores de universidades, rectores de universidades y figuras destacadas de la campo teológico. Y tienen aversión a esto mismo. Primera afirmación llana que no es solo en el espíritu de profecía pero directamente en las primeras palabras del libro de Génesis. Bueno, esa es la base, sigamos leyendo. Cuando Dios pronunció su ley con voz audible, voz de Sanae, introdujo el sábado diciendo: acordaos del día de reposo para santificarlo. Luego declaró: definitivamente si te gusta lo que se hará en el sexto día, y lo que no se hará en el séptimo. El entonces al dar la razón de, observando así los puntos débiles de nuevo, a su ejemplo. En los primeros 7 días de tiempo para en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el séptimo día, por lo cual el Señor bendijo el día de reposo, día y lo santificó. Esta razón parece hermosa y forzoso cuando entendemos el registro de la creación, para significar días literales. Los primeros 6 días de cada semana son dada al hombre para trabajar porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación, la séptimo día que Dios había reservado como un día de descanso en conmemoración de su descanso. Durante el mismo periodo de tiempo, después de haber realizado la obra de creación en 6 días. Hay tanta teología en esto, que es alucinante. Justicia por la fe se esconde en esas declaraciones. Todo el tema de encontrar descanso en Dios está instalado en esta declaración. Así que si no tienes esta base, entonces no tienes descanso, por lo tanto eres inquieto. Exacto, y sigues inquieto. Así que tienes que pensar y desenterrar cosas para estafar aún corroborar lo que eres, tratando de decir que sí para que puedas permanecer continuamente inquieto. Ahora cuando pienso en mí mismo, yo quiero decir que yo era un evolucionista como todos. En náusea sabe por ahora. Y me encontré con el sábado que le dije, yo mismo, esto es ridículo, no puedo mantener el sábado en conmemoración de 6 días literales de la creación. Por lo tanto, todo este sábado no hace nada sentido si se aplica a edades largas. Entonces cuando estudias eso a través de eso, tampoco tiene sentido porque, ¿cómo sobrevivieron las plantas sin sol? Por milenios y milenios y milenios. ¿Y cómo fue? Aparecen los animales marinos y las aves ante los animales terrestres. Y tú tienes una total confusión, nada funciona, por lo que debe lanzar el bebé y el agua de baño fuera de la ventana. Así que nada tiene sentido hasta que tú entender que había 6 pequeños días y el sábado es una conmemoración. Y que es una semana de tiempo. Llegaremos a eso un poco más tarde. Bueno. Pero el infiel. Esto es con lo que estamos lidiando bien. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el opuesto de creyendo que infidelidad? Ahora si vas a una universidad jesuita, ¿qué te enseñarán, verdad o infidelidad? Así que si eres infidelidad enseñada, entonces ¿qué puedes? Conviértete en algo más que infiel, eso es. Eso. Pero la incrédula suposición de que el eventos de la primera semana requirieron 7 vastos periodos indefinidos para su logro. Ataca directamente a los cimientos de el sábado del cuarto mandamiento. Hace indefinido y oscuro lo que Dios ha dejado muy claro. Es la peor infidelidad. Así que, Martín, es posible encontrar el peor tipo de infidelidad incluso en la nuestra rangos. Lamentablemente sí. Y eso es lo triste y por eso animo a todos. Antes de tragar nada que nadie tiene que decir, lee esta Biblia y el espíritu de profecía. Y compararlo si eso lo que sale de la boca está en consonancia con ella, y si no hablan de acuerdo con esta palabra,
No hay luz en ellos bien. Así que ese es el peor tipo de infidelidad. Porque con muchos que profesan creer en él, registro de creación, está infidelidad disfrazada. Acusa a Dios de mandar a los hombres a observar la semana de varios días literales, en conmemoración de 7 indefinidos periodos, que es diferente a su trato con mortales y él es una acusación de su sabiduría. Está muy bien puesto. En realidad haces de Dios un idiota. Si tratas de decir que él creó todo, de esto en millones de años y dice, lo hizo en días ahora porque querrías, para decir eso, porque el mundo ha adoctrinado todos a creer que eso es cierto. Correcto. Así que sigamos con este capítulo. Los geólogos incrédulos afirman que el mundo es mucho más antiguo que el registro bíblico. Lo hace. Ahora llegamos de nuevo a este tema del tiempo, que es una pesadilla. Y tal dolor. Y puede ser un gran alivio si simplemente acéptalo. Si dependiendo de qué lado de esta cerca quieres pararte. Ahora sabes cuando comencé con esto y yo era ateo. Tuve toda la sabiduría mundana, todo el pero. ¿Qué tontería estás diciendo? Sabes. Tenemos miles de años de historia. La cronología egipcia nos dice que sabes. Estamos tratando con miles al menos 10.000 y la mitología china se remonta. Incluso antes de eso, etcétera, etcétera. Y cuanto más lo estudiabas, eres más te das cuenta que eso. La base se basa en el sonido exactamente. Ves que se habían llevado al egipcio. Cronología y ponerlo en una secuencia. Secuencia. Mientras que muchos de esos reyes fueron, en realidad, corregiones. Padre e hijo. Decisión. Diferentes áreas del mismo reino. Y cuanto más conocimiento los hombres recibieron, finalmente llegaron a la punto. Donde de 10.000 dicen más. Menos. 3.000. Porque ni siquiera dicen. Más de 3.000. Más. Menos. Entonces. Todo cuanto más lo estudiabas. Más entra en armonía ahora ya sabes. Martín. Solo piensa en esto. De acuerdo a esta vieja cronología. La humanidad ha existido durante más o menos 2 millones de años. Correcto. Solo en mi vida la población de la humanidad se ha disparado de 4.000 millones a 7 u 8.000 millones y se dirige hacia 9.000 millones. Si empiezas con un par. ¿Cuánto tiempo antes de que tengas este mundo? Población bien si haces un poco. Calculo y tomas el crecimiento. Tasa si usted toma la muerte y la enfermedad y todo en cuenta, entonces estamos lidiando con unos pocos miles de años, estamos. No tratar con millones de años o incluso decenas de miles de años. Y hay tantos ejemplos que conoces. Dentro de nuestro historia moderna, un pequeño par de conejos termina en Australia y arrasa el lugar y tienes billones de conejos, los arrasan con venenos y casi aniquilarlos, y dentro de solo un década o dos tienen otros 1.000 millones. Para que no tarde tanto. Entonces, luego vienen con datación radiométrica. Bueno, la datación radiométrica se basa en suposiciones. Entonces tienes una suposición a priori. Por ejemplo, que cuando quieras fechar el material, debe haber un momento en que era cero. Es como un cronómetro, como un reloj. Tú sé que quieres saber qué tan rápido alguien corre por el campo. Tiene un comienzo y debe tener un final. Ahora, cuando no tienes reloj pero estás trabajando con isótopos, entonces debes tener un momento en que no había isótopos, hijos, y eso es tu reinicio a cero. Así que pones tu reloj en eso y tú. La suposición es que cuando tienes material volcánico, para ejemplo, apareciendo que ese reloj está puesto a cero.
Pero nunca lo es porque si haces un análisis puede leer hasta cientos de millones de años. Entonces, Martin, si tienes cronómetro y estás probando qué tan rápido alguien corre alrededor de la pista y el cronómetro comienza a los 40 segundos. Entonces no va a funcionar, no lo es. Inútil, ¿verdad? Es patético, ok, así que hay muchas cosas así. Geólogos infieles. Afirmar que el mundo es mucho más viejo que el registro bíblico lo hace. Ellos rechazan el registro bíblico debido a esas cosas, que son para ellos evidencias de la Tierra misma. Que el mundo ha existido decenas de miles de años, hagamos eso. Miles de millones. Y muchos que profesan creer en la registro de la Biblia están en una pérdida de cuenta por las cosas maravillosas que se encuentran en la Tierra. Que la opinión de que la semana de la creación fue solo 7 días literales y que el mundo es ahora solo unos 6,000 años viejo. Estos para librarse de las dificultades. Arrojado en su camino por infiel. Geólogos. Adoptar la opinión de que los 6 días de creación fueron 6 vastos indefinidos periodos. Y el día de descanso de Dios fue otro periodo indefinido, dejando sin sentido la cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Es interesante para vincular que estos geólogos infieles trata de deshacerte de los 6,000 años. Y tratan de deshacerse del sábado. Sin que ellos lo sepan, sin ellos sabiendo, así cuando estás en el lado y diciendo que está bien, no son millones, pero son 10,000 años, pero estos 6,000 cosas no pueden funcionar. Entonces te estás poniendo en el lado infiel si estás haciendo un compromiso entre la verdad y el error. Usted está bebiendo un brebaje con un dosis de veneno en ella. Y estás pensando que eres muy inteligente en el proceso. Ok, entonces algunos reciben esto con ansias, puesto que destruye el cuarto mandamiento. Y se sienten libres de sus reclamos sobre ellos. Tienen ideas limitadas del tamaño de hombres, animales y árboles antes del diluvio. Y de los grandes cambios que entonces se produjeron lugar en él. La Tierra es muy interesante. Hay una ley en evolución que se llamaba la ley del villancico, que simplemente establece que la evolución debe proceder desde pequeño. Demasiado grande. No procede de grande a pequeño. Ahora eso es eminentemente lógico. No inicias el proceso evolutivo con un elefante y terminar con una ameba. Empiezas con el unicelular y terminar con el elefante, tan obviamente. Vas de pequeño a grande porque, si tuvieras que asumir que los animales eran enormes desde él, a partir de entonces tendrías que preguntar, wow, ¿cómo sucedió que debe ser un golpe de magia a la derecha? Así que todo tiene que ir de pequeño a grande. Y ahora buscas en el registro fósil. Y todo en el registro fósil es mucho más grande de lo que es ahora. Así que todos los animales, ya sea que estés hablando del lobo si eres, hablando de un perezoso si eres, hablando de un elefante si eres, hablando de un rinoceronte, no importa qué animal miras si eres, mirando el mundo de los insectos, eran infinitamente más grandes que lo que ellos son hoy. Esa es la inversión. Entonces, mirándolo, entonces tienes que asumir que no hemos evolucionado, hemos involucionado. Nos hemos vuelto degenerados. Ahora que está perfectamente en armonía con la Biblia, si fuimos una creación perfecta. Adán medía unos 3 metros de altura. Y ahora somos camarones. Y pensar que somos derecha brillante y avanzada. Pero hemos degenerado. Si solo tomamos nuestros dientes, tenemos tan muchos dientes de repuesto que tenemos que sacar. Algunos, las muelas del juicio y todas esas cosas tan. Deben haber tenido mandíbulas mucho más grandes que tuvimos, y estoy seguro de que todos los dientes encajaron. Así que esto es algo muy interesante, así que, cuando miras el registro fósil, encuentras exactamente lo contrario de lo que su teoría profesa. Y lo otro es, si la evolución es cierta, y en algún lugar del pasado nebuloso, la vida de alguna manera pasó a evolucionar. Entonces seguramente hubo un muy bajo diversidad de vida, una pequeña forma de vida que se desarrolló, y de ahí toda la diversidad debe
Han evolucionado, así que cuando vas a la registro fósil que debe encontrar bajo diversidad al principio y una gran diversidad al final. Pero ¿por qué encuentras exactamente lo contrario? Gran diversidad al principio. Con un degeneración y decadencia. A día de hoy eso es al revés de lo que tú esperaría. Así que uno de los dos está mintiendo. O el geólogo infiel miente. Y el evolucionista infiel miente. Y el infiel. Cualquier otra persona que acepte su testimonio. Es copartícipe de la mentira o la Biblia es mintiendo. Puedes elegir y elegir yo tomaré mi oportunidad con la Biblia. Huesos de hombres y animales se encuentran en la tierra, en las montañas y en los valles, mostrando que hombres y bestias mucho más grandes una vez vivió sobre la tierra. Sabes, Martín, es casi como si yo fuera adelantándose a lo que está diciendo aquí, pero esto es algo que siempre ha sido fascinante, como los dinosaurios, criaturas masivas, o los mastodontes o cualquiera de ellos, o el perezoso gigante. No vemos esas criaturas hoy. Pero en algunos casos, como en el caso de el perezoso gigante, por ejemplo, nos encontramos sus pieles todavía intacto. Pero sí se han extinguido por millones y millones de años, entonces eso es una imposibilidad. Sin embargo, los encontramos. Y luego encontramos fósiles de hombres como Grauba, hombre de 2.7 metros de altura. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo misterioso que te pasa seriamente. Saber que, y también interesante para mí es, ella los está mencionando estos mucho más grandes. Los hombres, y la Biblia habla de gigantes. Y ahora la gente se escapa con la palabra que usan para gigantes Nefilim. Y dicen que esto es un híbrido entre y ángel caído y seres humanos. Eso es imposible en la primera lugar, y en segundo lugar, Adán era un gigante. Absolutamente. Él era más de 3 metros, era el más alto de todos ellos, y para que la carrera en esos días eran estos hombres gigantes, los gigantes fueron los que estaban involucrados allí en él. Tiempos primitivos. La palabra Nefilim también significa apóstata, exactamente. Así que todos eran gigantes, y tuviste la descendientes de los que siguieron al línea de Adam y Set, y tuviste la línea que siguió la línea de Caín. Y esas eran las hijas. ¿De dónde salieron las hijas de los hombres? Y, finalmente, los hijos de Dios, que eran los descendientes que se aferraron a la verdad. Fueron al centro comercial y vieron todo. De estos hermosos, bien proporcionados señoras muy grandes. Y con sus mini vestidos cortos. Y vieron que eran hermosos. Y ahí es donde terminó la podredumbre, sí. Pero claro, si prefieres la católica. Biblias aprobadas, entonces tienes esto. Disparates. Que seres angelicales que no pueden procrear. Incluso porque algunas personas ahora quieren probar. Y puso que sí, pero el ángel caído se llevó. En forma humana, no. Esto entonces no es un ángel que procreó, fue un humano todavía, sí, incluso. No hay lógica en esto. Todo pensando sin lógica, y es muy simple. Los descendientes de la línea de personas de Dios eventualmente entremezclados con los que habían perdido fe en Dios, y ahí es donde la roca se puso. Y Dios, tú sabes que Dios le dijo a su gente en los días de Israel: no te mezcles con las otras naciones. No era la pregunta que era prohibido casarse con alguien de otro raza u otro pueblo, era no se entremezclen los ingresos con los que no tenía la misma religión, convicción, porque serías atraído. Y la historia demuestra que eso es lo que le pasó Solomón, eso es lo que les pasó a todos ellos. Y Ruth, por ejemplo, era un dios moabita. Prohibía terminantemente toda unión con él, moabitas. Pero ella ya no era la prueba de moabita, porque ella dijo que tu Dios era mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo, y por lo tanto, ella está incluso en la línea de Cristo. Así que tenemos que leer bien estas cosas.
Se me mostró que muy grande y poderoso. Los animales existían antes del diluvio que, no existen ahora instrumentos de guerra. A veces se encuentran también madera petrificada. Porque los huesos de los seres humanos y de los animales que se encuentran en la tierra son mucho más grande que las de los hombres y los animales que ahora viven, o que existen desde hace muchos generaciones pasadas. Algunos concluyen que el mundo es más viejo de lo que tenemos ningún registro bíblico de, y se pobló mucho antes del registro de la creación por una raza de seres enormemente superior en tamaño a los hombres ahora en él. Tierra. Así que tienes todas estas teorías de un doble creación, y primero hubo algo y luego fue destruido y luego tienes a Adam, y la historia de Eve y tienes todos estos compromisos. No, hubo una creación que eran gente gigante, eran grandes y tomas los bosques petrificados y tomas el campos de carbón del mundo, estos son enormes. Árboles y cosas que fueron enterradas y todos los animales que eran tan grandes y largo dan testimonio de un perfecto creación diferente, en el sentido de una creación superior, que ha degenerado. Tiempo extraordinario. Solo toma la generación antediluviana, todos ellos. Casi cumplió 900 años o más. Inmediatamente después de la inundación cae a 400. Y algo. Para cuando llegas a Abraham son 180. Para cuando llegas a Moisés son 120 por la hora que llegas a David si son 17 sí. Tienes suerte de que sean 80. Me han demostrado que sin Biblia, la historia, la geología no puede probar nada. Las reliquias encontradas en la tierra dan evidencia de un estado de cosas diferente, en muchos aspectos del presente. Pero el tiempo de su existencia y cómo mucho tiempo que estas cosas han estado en la tierra son solo para ser entendidos por historia de la Biblia, y Martin no puede salir. Fósiles. Es un nombre inapropiado. Puedes fechar las rocas alrededor del fósiles, pero incluso entonces tienes un suposición que no es necesariamente válido como punto de partida, por lo que la datación es básicamente sin sentido a menos que sea de un periodo conocido muy específico. Solo toma cuán importante es esta declaración. Es si su comprensión de la edad de cualquier cosa es trascendiendo el año 6000. Período. Te encuentras con un problema porque eso es en lo que la Biblia dice que entras. Conflicto con las escrituras y ahora hemos tenido muchas discusiones como esta. Y estoy seguro de que nuestros espectadores están empezando a ver a dónde vamos ir con esto. Si te pones a jugar con este 6000 período de año, entonces corres el riesgo de la infidelidad. Eso es un problema. Puede ser inocente conjeturar más allá. Historia bíblica si nuestras suposiciones no contradecir el hecho encontrado en el Sagrado Escrituras. Pero cuando los hombres dejan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y buscar dar cuenta de las obras creativas de Dios, sobre principios naturales, están sobre un océano ilimitado de incertidumbre, como Dios llevó a cabo la obra de creación en 6 días literales nunca revelado a los mortales. Sus obras creativas son tan incomprensible como su existencia. Y luego cita de la Biblia genial. Es el Señor. Y muy digno de alabanza y de la grandeza es inescrutable. Que hace grandes cosas más allá de encontrar fuera y maravillas sin número, que hace cosas grandes e inescrutables. Cosas maravillosas sin número. Dios truena maravillosamente con su voz, grandes cosas hacer contigo que no podemos comprender. O las profundidades de las riquezas tanto de los sabiduría y conocimiento de Dios como inescrutables son sus juicios y sus formas más allá de descubrir. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿No es interesante que la humanidad sea tan mucho más inteligente que Dios? Y siguen creciendo aún más inteligente. Así que si continúa con este capítulo, la palabra de Dios es dada como una lámpara a nuestro pies y una luz a nuestro camino. Los que echan tras de sí su palabra y buscan por su propia filosofía ciega descubrir los maravillosos misterios de
Jehová tropezará en la oscuridad. Así que Martin, aclaremos esto. Cualquier cosa que contradiga este escrito. La palabra es una filosofía, eso es todo. Se ha dado una guía a los mortales, por lo que pueden rastrear a Jehová y su funciona tan lejos, como será por su bien. Inspiración al contarnos la historia de el diluvio explicado maravilloso. Misterios que la geología independiente de la inspiración nunca pudo. Ahora. Yo estaba allí. Yo era un evolucionista, solía continuar excursiones con los estudiantes y mirar el registro geológico. Y tenemos una geología maravillosa. Récord en Sudáfrica y tenemos el campos de Kuru con todos los dinosaurios y tenemos todas esas edades y esos vastos campos fósiles de organismos marinos. ECA, por ejemplo. Y siempre me fascinó cómo perfectamente se conservan estos fósiles. Y cómo yacen en fosas comunes. Y me dijeron que estos eran locales. Inundaciones que los habían enterrado. Inundaciones locales en continentes enteros. Eso no tiene ningún sentido en absoluto. Y yo fuimos a los bosques petrificados los dos. Aquí en Namibia y en el Monte Hornaday en Parque Nacional de Yellowstone y todos estos lugares. Y están orientados a la transmisión. Incluso los verticales. Entonces, la evidencia de un diluvio universal es agobiante. Y luego tienes la capa de tiza, montaña, que es universal, lo que significa, todo estaba bajo el agua. Pero tienen que eliminar diariamente y esquivar estas cosas porque no tengo respuesta, esa es la cosa. Hay que tener tomos y tomos de libros para tratar de negar lo que la Biblia acabo de decir es simple y llanamente correcto. Tienes toda la razón. Ha sido la obra especial de Satanás para llevar al hombre caído a rebelarse contra la voluntad de Dios. Gobierno y lo ha logrado demasiado bien. En sus esfuerzos, ha tratado de oscurecer la ley de Dios, que en sí mismo es muy claro. Ha manifestado un odio especial contra el cuarto precepto del Decálogo. Porque define al Dios viviente, el creador del cielo y la tierra, el más simple. Preceptos de Jehová se apartaron para recibir fábulas infieles. Ahí tenemos la palabra infidelidad otra vez. ¿Y por qué tiene tanto odio por él? Cuarto mandamiento. Porque ese es el que dice el creador de todo. En la autoridad. Si él es la autoridad. Y esa es la palabra que le molesta. Esa pequeña palabra autoridad. Y quiere establecer su propia autoridad. El hombre se quedará sin excusa. Dios tiene dado suficiente evidencia sobre la cual fe baja si quiere creer. En los últimos días la tierra será casi destituidos de la verdadera fe. Tenemos llegado a ese punto, sí. Con el mero pretexto de la palabra de Dios, será considerado no fidedigno. Martin, que si pones tantas versiones de la palabra de Dios por ahí que nada puede ser confiable, eso es un muy buen plan del enemigo. Mientras que el razonamiento humano será recibido, aunque sea en oposición a la llanura. Hechos de las Escrituras. Los hombres se esforzarán por explicar desde causas naturales la obra de la creación, que Dios nunca ha revelado sino humano. Ciencia. No puede buscar los secretos del Dios del cielo y explicar lo estupendo. Obras de creación. Que fueron un milagro del poder todopoderoso. Más pronto y puede mostrar cómo vino Dios en existencia. La única razón por la que sé que Dios existe es porque existo, eso es todo. Correcto. Ahora Descartes dijo yo pienso luego yo soy, haciéndose Dios. Debería haber dicho yo soy por lo tanto yo pensar. Entonces hubiera sido mejor para él. Correcto. Entonces, pero esa es la forma de pensar de los jesuitas. Siempre torcerán la decadencia, por supuesto. Fue jesuita y jesuita formado. Y ellos y su infiel teología y filosofía están en la raíz de gran parte de este mal en el mundo y están en la raíz de mayor crítica. Por eso te sientas
Con toda esta tontería de, oh, pero no podemos tomar la Biblia literalmente. No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Donde no podemos volver aún así dice. El Señor. Correcto, entonces si hay, si no hay. Fundación. Entonces, ¿cómo puedes construir un edificio adecuado? Quiero decir, si quieres demostrarle al mundo, la evolución no existe. ¿Por qué no? Porque no se te permite usar la Biblia. Muy bien, ¿qué hemos establecido? Lejos, porque no vamos a hablar sobre la creación de la evolución aquí a la derecha. Hemos establecido que hay cierta base. Y si tomas esta palabra, Martin, y lo recoges, y lo abres en el libro de Génesis, y empiezas con esas palabras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es una estupenda manera de empezar. Una revelación de Dios exactamente. Vienes de alguna parte. Y Dios dice que lo hizo. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre él, cara de las aguas, y Dios dijo. Y luego dice Dios hizo esto, Dios dijo. Dios hizo, Dios dijo, Dios hizo, Dios dijo, Dios hizo. Y está hablando de Elohim en plural. Por lo tanto, la divinidad era en este proceso de creación. Si continuamos nuestra lectura aquí, el cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Siempre. Hombres que profesan ser ministros de Dios. Alzar la voz contra la investigación de la profecía y decirle a la gente que las profecías, especialmente de Daniel y John, son oscuros. Y que no podemos entenderlos así. Ahora, Martin, nos mudamos de la puramente físico a lo espiritual, sí. Ahora, si la cuenta de creación es oscura y necesita ser redefinido, tal vez debemos redefinir las profecías. Eso es lo que sucede. ¿Qué es eso que están haciendo exactamente? Y luego te metes en la infidelidad ahora. ¿Quién está haciendo esto? Hombres que se supone que son maestros religiosos dentro. El pueblo de Dios, correcto. Bueno. Pero algunos de los mismos hombres que se oponen a la investigación de la profecía porque es oscuro. Recibir con agrado la suposición de geólogos que disputan el mosaico. Registro. Pero si la voluntad revelada de Dios es así, difícil de ser entendido, ciertamente hombres no deben basar su fe en meras suposiciones al respecto, que no ha revelado. Los caminos de Dios no son como los nuestros tampoco. Son sus pensamientos como nuestros pensamientos. Muy bien, para que esto no se quede solo con lo físico y con los geólogos, pero ahí es donde comienza exactamente la rutina. La ciencia humana nunca puede dar cuenta de sus obras maravillosas. Dios ordenó de tal manera que los hombres, bestias y árboles muchas veces más grandes que los que ahora están en la tierra y otros cosas, debe ser enterrado en la tierra en el tiempo del diluvio y se conserve a la evidencia al hombre que los habitantes del viejo mundo pereció por una inundación. Dios diseñó que el descubrimiento de estos cosas en la tierra deben establecer el fe de los hombres en la historia inspirada. Ahora, ¿no es interesante que a través de las edades la gente piadosa creíste que lo que encontraste en él rocas era evidencia de una inundación? Sí. Así es como se suponía que debía ser, y luego vino Darwin. Y es interesante que envió su primer borrador en 1844. Así que esto es particularmente para el último generación, para confundirlos por completo. Ahora los reformadores. Ellos creyeron en la creación y ellos creían en el diluvio. Pero nuestros científicos modernos no lo hacen, y muchos de nuestros teólogos no, y muchos de nuestros los líderes religiosos no. Pero los hombres con sus vanos razonamientos hacen un mal uso de estas cosas que Dios diseñado debe llevarlos a exaltarlo. Caen en las mismas flechas que él. Gente antes del diluvio, esas cosas que Dios les dio como beneficio se convirtió en una maldición al hacer un mal uso de ellos. Y cuando los cimientos de la tierra fueron colocados, luego también fue colocado el
Fundamento del sábado para qué. No podéis divorciar el sábado del creación no y viceversa, así que cuando tú destruir la creación en 6 pequeños días tú ir a evolución y millones de años o incluso miles de años, destruyes el sábado, alguien lo haces. Guardar el séptimo día como sábado sí. Pero estás guardando un sábado judío. No, estoy guardando un sábado piadoso que fue instituido en Génesis ya hace mucho tiempo, antes de que existiera un derecho judío. En lo sencillo. Oh. Si lo miras solo este pequeño frase sábado judío hoy el papado. Ama esa declaración que obviamente nunca leíste Génesis. Probablemente fueron entrenados en jesuita. Universidades derecho. Entonces esto nos dice que inmediatamente quieren introducir la teología incrédula y contrarrestar lo que dice de la manera más sencilla. Enseñanzas de la Biblia. Bien, ahora esto es muy interesante y fue mostrado que si el sábado de la verdad hubiera sido guardado, nunca hubieran sido infieles o un ateo. La observancia del sábado habría preservado al mundo de idolatría. Porque Martín. Porque le hubieran creído a Dios. Porque el sábado está arraigado en la palabra de Dios y está enraizado en la semana de la creación. Y si guardas el sábado, lo que estás haciendo básicamente es reconociendo a todo el universo que crees en Dios antes que infieles. Sabes lo que no puedes ponerlo. Mejor que solo lo pongas son 100. Todo es para eso. Reconoces a Dios como un supremo autoridad, por eso te has pasado su tiempo. El día que Él está ahí para pasar contigo, está bien, así que sí. Guardarás el sábado, ¿quieres el geólogo? Irritarme contigo o sí, serán los que creen al geólogo. Irritarme contigo sí. Está bien, y si hay gente dentro las filas de la iglesia que creen en la geólogo sobre la palabra de Dios, ellos. Irritarme contigo sí. Así que esto parece un problema de conflicto. Si en lo que es y luego eso es lo que es. Creando esto. Infidelidad disfrazada. A veces ni siquiera sabes eso. Estás ocupado con tu infidelidad. Sí, porque te has tragado alguna toxina que tiene mutado en un monstruo en tu mente. Ahora Martín, esta semana de creación que sirve de modelo para todo. Eso viene después. La iglesia primitiva creía que también sirve como modelo para la todo el plan de salvación se extiende 6.000 años con el milenio del séptimo día, representando los 1000 años de descanso. Y eso se llamaba la semana cósmica. Ahora nuestros teólogos modernos parece tener una tremenda aversión a la semana cósmica derecha. Pero eso es lo que los primeros padres de la iglesia creímos e hicimos un estudio completo sobre que en el número 9 ya, pero en aras de la integridad. Vamos a tomar este pensamiento un poco más, sí, y solo para apagarlo. Ten paciencia con nosotros, nos dirigimos en algún lugar con este sí. Sí. Muy bien, echemos un vistazo a algunos de los pioneros del movimiento de advenimiento. Tú tenías un vagón de Edén en Edén. Y cita Apocalipsis 21, 4 y 5 Eden. Es entonces totalmente restaurado aquí el río de agua de vida brota del monte de Sión. Aquí Adán recupera el árbol de la vida, plantado junto al río, que partes en cabezas separadas como en el comienzo. Aquí de nuevo es el paraíso, el jardín que el mismo Señor plantó 7,000 años antes. Martín, es una declaración interesante. Así que él está tomando todo. Sí, semana de la creación. Y transformándolo en una semana cósmica. Así que todo el plan, los 6 días de trabajo. Más. El séptimo día, milenio de descanso. 7,000 años. Echemos un vistazo a lo que tenía Thomas Preble decir acerca de los 2 Adames antes de él. Primer Adán tuvo el conflicto con Satanás, en que cayó el séptimo día de
El sábado había pasado. Así con el segundo Adán antes del último. Y conflicto final con Satanás y sus hospedadores, en el que se obtendrá la victoria eterna. Para el Hijo de Dios y su pueblo el sábado 7,000 años serán. Aprobado. Creían en la semana cósmica. Bueno, en realidad si empiezas realmente, estudia esto, no puedes hacer ningún otro. Alan White, créalo con seguridad, hizo Dios. Enséñalo. Hemos leído anteriormente lo importante que es. Es poner tu perspectiva. Dentro de esto. 6,000 en. Prohibiéndote llegar a ser parte de los infieles y leemos el. Declaración de ella. Nieto. Donde claramente dijo que ella era. Mostrado. Que esta polémica arreciaría por 6,000 años y luego habría un derecho del milenio. Echemos un vistazo a lo que Imes tenía que decir. Signos de los tiempos y expositor de profecía. Esto fue escrito en 1843. Si pues Jesucristo que hace su obra en 6 días y descansa de todas sus labores en el séptimo. ¿Cuándo podemos esperar el gran evento? A tener lugar respondo si 1000 años es un día con el Señor como yo. Creo que he probado entonces 6,000 años desde la primera creación el nuevo. Uno debe estar formado y además sí. Cristo obró según el ejemplo de su Padre y descansó como Dios descansó de sus trabajos. Entonces los 7,000 años serían un sábado de descanso para Cristo y sus gente. Entonces todos creyeron en este concepto. Pero ahora si niegas los 6,000 años. Así que si quieres aceptar la Septuaginta como su estándar y tirar lo que usan los reformadores, es decir, el texto masorético, usted está en desacuerdo no solo con el Biblia. Estás en logaritmos no solo con el espíritu de profecía, estás en logaes con el temprano padres de la iglesia y estás en desacuerdo con los pioneros del movimiento adventista. ¿Cierto? Sí, reloj. Revisión de Adviento y Errol 1866. La Biblia responde todas las consultas y resuelve todas duda. En este bendito libro el amante de historia encuentra información completa del pasado y eventos futuros, comenzando con el primer Edén y alcanzando en un periodo de 7,000 años hasta el segundo Edén en la tierra. Hecho nuevo. Creyó el año 7,000. Periodo en que estaban tan arraigados en este. Lo que pienso. Esto muestra cuán arraigados estaban en su Biblia ahora si esta gente vive hoy día. Y nuestros teólogos y nuestros bíblicos. Los institutos de investigación debían contratarlos. ¿Crees que habrá alguna fuegos artificiales? Definitivamente. No estarían en la misma página, ¿verdad? Bueno. Josiah Litch, el primer informe de la Conferencia General de los Cristianos. Esperando el advenimiento del Señor Jesús. Cristo. Interesante título. Derecho. Ha sido una opinión casi universal de la iglesia tanto judía como cristiana, que el sábado prefigura un glorioso estado de reposo de la iglesia durante el 7,000 años del mundo. El principal argumento a favor de este son brevemente los siguientes. Dios hizo el mundo en 6 días, descansó sobre el séptimo, y constituyó el sábado como un tipo de futurista. Entonces podemos esperar que después de los problemas y conmociones de 6,000 años, habrá un descanso de 1,000 años. De todas estas penas. ¿No es interesante que él también reconoce aquí que básicamente la opinión universal de iglesia cristiana y judía tenía la misma idea? Ahora esto es muy interesante. Así que esto es lo que creían los pioneros. Correcto. Ahora, si se enfrentaran a un 10,000 argumento del año, como tenemos en muchos casos, ¿aceptarían esto? No. No, entonces, ¿en qué se basaron? Influenciado por el margen del rey. Versión de James. Todos ellos no podrían haber estado incluyendo el espíritu de la profecía. Era que, influenciado por el margen del rey. James. Versión no. No, entonces, porque nuestros teólogos dicen que era porque trataron de salir. Este conflicto está bien, entonces ¿de qué lado están?
Ahora se comprometen. Desafortunadamente no del lado bueno porque, ¿cuál es la palabrita que usó? Ahí al lado de él. Infidelidad. Nos encontramos con este problema de infidelidad todo el tiempo. Una vez que empieces a cuestionar esto, entonces no puedes empezar a cuestionar él. Otras cosas también no dijiste eso. Entonces empezarás a criticar. Daniel y empezarás a criticar. Revelación. Sí, podrías considerar. Revelación de Daniel o incluso la Biblia no. Suficiente para fundamentar la historia. Eventos. Muy bien entonces, la primera historia. Una vez que empiezas manipulando eso, entonces tienes que manipular todos los otros capítulos que se refieren a ella. Una vez que empiezas a manipular eso, hay que manipular lo que Jesús se refirió a cuando dijo, y vino el diluvio y se los llevó a todos lejos porque eso no es científicamente defendible derecho sí. Entonces empiezas trabajando en los libros de Daniel en Revelación. Ahora estos pioneros eran ellos. Roteado en la cuenta de creación. Definitivamente, estaban enraizados, pues, en él. Sábado sí, estaban por lo tanto enraizados en él. Debilidad cósmica. Absolutamente bien. Ahora ninguno de los mejores teólogos del mundo y algunos de nuestros supuestos supervisores. ¿Quién querría creer esto? De hecho lo ridiculizarían. Ahora si elijo creerlo, sería un infiel. No, pero según ellos y según para ellos sería necesario escribir artículos en pequeñas revistas al respecto si denigrando este punto de vista. Y debes recordar que tendrás que deshacerte del espíritu de profecía. Tienes que deshazte de ese profeta sí porque el profetas en línea con nosotros bien, así que este es un tema muy serio. Y la conclusión es sin tratar de ser demasiado vociferante sobre este tema es ¿en quién creemos? Creemos las declaraciones claras en la palabra de Dios, que son corroborados por igualmente claro. Declaraciones en el espíritu de profecía o creemos nuestros teólogos y nuestros científicos que han venido a el punto de compromiso con la infidelidad. Entonces, ¿qué podemos decirles? ¿Qué puedo hacer? Diles porque ya son dos puntos de vista, y nunca el gemelo se encontrará. Entonces, todo lo que puedo decir es superarlo. Trata de superarlo porque no lo harás. Torcer mi mente de nuevo en creer lo que yo creía cuando era un ateo infiel. Cuando dijo, si quieres creer en esos dioses y que esas tonterías que ponen ahí lo hagan. Pero si quieres seguir al Dios de los Biblia tienes que empezar a creer lo que él dice que está bien, así que vamos a ver dónde. Esto lleva ahora, esto fue hace un tiempo, ya en 2021. Destacado profesor de LLU. Y Martín. Estos profesores son muy destacados. Teólogos. En nuestras filas. Y lo interesante es que se convierten tan prominentes que se convierten en decanos tan. Su voz es muy importante en términos de lo que son. Diciendo bien y dijo que son maestros. Hay otras personas que están siendo líderes enseñados que están siendo enseñados por estas personas. Sí. Así que el Dr. John Pauline es profesor en la Escuela Universitaria de Religión Loma Linda, en un simposio reciente patrocinado por la Iglesia, sobre los eventos proféticos del tiempo del fin. Dr. Pauline dijo que las leyes dominicales no son viniendo. El gran conflicto está desactualizado. Hay otras opciones para la marca de la bestia y Ellen White no era un final. Profeta del tiempo. La evidencia bíblica no habla de domingo como tal, pero habla de la falsificación del sábado siendo crítico a la marca de la bestia en el fin del tiempo. Entonces dentro de la exégesis del texto bíblico, tienes opciones para entender lo que realmente será la marca de la bestia. Resultar ser. Debemos tener cuidado de no asumir que la hora de finalización será idéntica a la gran controversia en cada detalle. Solo para dejar en claro esto genial. Controversia es el libro El Grande. Controversia escrita por Alan White. Correcto, así que esto es un directo. Contradicción del espíritu de profecía. Ahora ves. El liderazgo subiendo a la vagón condenando a esta gente. No, pero si alguien dice que creo él
Gran controversia en cada detalle y yo. Creer lo que dice sobre el catolicismo. Y creo lo que los reformadores. Creía en el mismo tema. Entonces harán un gran llanto humano. Al respecto, así que ¿de qué lado están? Infidelidad o la Biblia en el espíritu de profecía por elección propia. Infidelidad. Considerando tanto la Biblia como el mundo. Historia eran Ellen White vivo hoy. Hay al menos una oportunidad. Que su descripción del tiempo del fin sería ser diferente de lo que era en la década de 1880. Pensé que soy el Señor, no cambio. El estilo de profecía de Elena G. de White es clásico en lugar de apocalíptico. Martín. Esto es jugar con las palabras, esto es semántica. Dejar sin efecto lo que es. Muy claro es que no es uno de los últimos. Significa que Satanás traerá él. Sacudida. Absolutamente. Y finalmente, como un profeta clásico Ellen. Las predicciones de White deben ser entendidas como condicional. Como las circunstancias cambian, el cumplimiento de la revelación podría tomar otras formas que las que parecían tan claras en 1888. Así que este hombre está poniendo serias dudas sobre los escritos de Elena de White y hasta la Biblia, porque dice la marca de la bestia también son totalmente diferentes de lo que creíamos que era así. Estamos leyendo esto en un artículo del Mensajero del Advenimiento. Y algunas personas dirán, bueno, tal vez están exagerando, ¿verdad? Estos son suyos propias palabras, estas son sus propias palabras y pero he tenido experiencia personal con un hombre con el que me he sentado cara a cara con esto. Hombre, y me dijo, en términos inequívocos, que yo no debía predicar sobre el papado, que era el anticristo. Aunque el espíritu de profecía dice exponer la maldad del hombre de pecado. También me dijo muchas otras cosas me dijo que la gente que entra en él, iglesia a través de ministerios como el nuestro, que creer las cosas que están en la Biblia y el espíritu de profecía no es bienvenido en la iglesia, pero parece que la gente con sus ideas no solo son bienvenidas, sino colocado en un pedestal. Hay algo seriamente mal en Israel. Definitivamente creo que es hora de vuelve a leer Ezequiel 8 como hemos dicho en el anterior episodios, y así cuando nuestro líder organizaciones comienzan a escribir artículos contra los que predican la Biblia y el espíritu de profecía y dar cabida individuos como este dentro de la iglesia, sin un pío. No hay algo gravemente mal. Hasta llegar a esos escalones también. Así que pongámoslo sobre la mesa, no lo soy condenando a alguien. Pero es una cuestión de quiénes somos. Creer. Y si somos séptimo ese día adventistas en absoluto, entonces debemos ser arraigado en lo que hizo de esta iglesia lo que es. ¿Y quién sentó las bases para lo que? Creer. ¿Quién puso los cimientos ahora? Si los cimientos están mal, el edificio no puedo soportarlo. No fueron los pioneros, sí. Y no fue cuando no podían ir ninguna. Además no se corroboró y confirmado por el espíritu de profecía. Correcto. Y ahora, ¿quiénes son estas personas para demoler esos cimientos? Porque si se rompen en los cimientos que están desgarrando la estructura misma del edificio y son agregar cabezas de maderero con la Biblia. Si no lo son en armonía con la Biblia, el espíritu de profetiza, los pioneros tampoco son en armonía con los reformadores. En cuanto a la reforma, los reformadores tenían luz sobre los problemas. Muy bien, así que según estos sabios señores que han bebido de los pozos de la infidelidad, no hay movimiento dominical. El gran controversia está mal. El papado tiene nada que ver con eso. No habrá imagen a la bestia y no habrá implementación de la marca de la bestia. ¿Sabes lo que dijo? Bueno, aquí hay un artículo de Noticias del Desierto. ¿Podría el sábado cerrar tus leyes, hacer un regresar? Estrés relacionado con la pandemia y una deseo de más tiempo para descansar. Se encuentran entre los factores que alimentan la gran resignación. También ayudan a explicar por qué algunos comentaristas políticos y legales, eruditos, pasamos el fin de semana debatiendo el sábado
¿Quién? Martin. Comentaristas políticos y legales. Eruditos. La conversación comenzó con un tuit de Adrián Vermil, profesor de Derecho en Universidad Harvard. Destacó la reincorporación de leyes sabáticas como una de varias políticas. Metas que unen a los post-liberales. Un grupo de conservadores que dicen que son enfocada en promover el bien común. ¿Dónde has escuchado esa palabra, la bien común? El papado y los jesuitas aman tanto esa palabra. Es una frase jesuítica, así que estamos tratando con catolicismo y es pensar. Y el mundo legal del mundo bien. Leyes azules asociadas con el cristiano. Sábado ayuda a explicar por qué parte del debate en torno al tuit de Vermil. Centrado en la discriminación religiosa. Expertos legales señalaron que los forzados cierres el domingo. Dañar desproporcionadamente a algunas personas de fe, incluidos los judíos que observaban la sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. En mayo de 1961 la Corte Suprema falló 821. Que las leyes sabáticas de Maryland no violar la primera enmienda. Los jueces reconoció que las restricciones habían su raíz en la práctica cristiana, pero dijo que sirvieron a importantes seculares fines, incluida la promoción de salud pública. Está reportado. Ahora Martin, eso es interesante. Entonces estamos frente a un conflicto entre dos sábados, eso es todo. Bíblico. Y esta cristiano ese hijo del papado. Llamémoslo por su verdadero nombre. Y la marca de la bestia es la observancia del domingo. Porque Roma lo ha identificado como tal. Es una marca el hecho de que tenemos. Transfirió la solemnidad de la sábado bíblico hasta el primer día del semana, es una marca de nuestra eclesiástica autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia, eso es así. Arrogante. Pero viene directo del caballo. Boca catolicismo. Y aquí tenemos un debate sobre el tiempo. El domingo podría cumplirse en el lugar del día de reposo. Sí, según el tribunal. Es legal. A Martin, pero es legal. No según la Biblia. Porque si tomas el ejemplo de Nabucodonosor, a pesar de que era para implementar una ley. Por Dios. Así no es como Dios funciona correctamente, así que cuando Nabucodonosor, aceptado que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, hizo una ley que nadie puede adorar a nadie más que esto. Dios verdadero. Y estaba sobrepasando sus límites. Porque Dios nunca fuerza la conciencia. Así que si lo estás haciendo en el lado de la derecha o si lo estás haciendo del lado del mal, no puedes forzar la conciencia. Así que aquí hay otro artículo y del cristianismo de hoy que es muy boquilla prominente. A partir del 4 de febrero de 2022. Amazon prepara un dilema de trabajo dominical. Entonces Amazon es esta empresa que está usando todos los días de la semana para distribuir su mercancías o entregarlos con dos repartidores demandando horarios cristianos sabatarios, encontrar su observancia cada vez más en contra cultural. En una economía 24/7 ahora esto es muy confuso. Porque cuando hablan de sabatario, los cristianos están hablando del domingo. Sí, no están hablando de la séptimo día, están hablando de el primer día, los nombrarán por su nombre el judíos o adventistas del séptimo día, sí. Están hablando del otro. Los cristianos han lamentado el alejamiento de negocios desde la observancia del sábado del domingo por décadas. En el cristianismo de hoy, los primeros días, los líderes evangélicos se quejaron de la repunte en abierto el domingo. Letreros en tiendas de abarrotes, teatros y otros negocios. Demasiado en gran medida el día de reposo ha sido reducido de un día santo de espiritualidad, instrucción de reposición y corrección, a unas meras vacaciones por placer. O a un día más de merchandising. Charles W. Collier, presidente emérito de
Seminario Teológico Bautista del Norte. Escribió en 1963. 2 años después de la Corte Suprema de Estados Unidos. Dictaminó que las leyes azules que restringen el domingo comercio eran constitucionales allí nosotros tenerlo de nuevo. Así que están debatiendo si traer estas leyes de vuelta a la derecha. Cristo hizo concesiones dentro del espíritu de la ley para las obras de misericordia y de necesidad y por cuidar de la buey de vez en cuando y el plato collar dijo. Pero la responsabilidad moral de la violación innecesaria del sábado no es ser considerado a la ligera inconmensurablemente. Mayor es la responsabilidad moral de persuadir a otros para que se alejen del sábado. Observancia a la polilla del comercio. Más grave aún es la política de negar a los trabajadores la posibilidad de sirviendo así el sábado. Están alzando la voz, pero tienen su sábado confundido. No está enraizado en la palabra de Dios, es arraigado en una falta fundación que está situada en el Vaticano y quieren usar secular poder para hacer cumplir este. Sí. Aquí hay otro artículo de religión desenchufado. Y este viene de febrero del 11-2022. No solo nostalgia. Algunas almas cansadas de pandemia quieren hacer domingo un día de descanso otra vez. Algunos de nosotros somos lo suficientemente mayores para recordar cuando la mayoría de las empresas no solo pollito o fila, cerrado los domingos parece pintoresco ahora. Pero hice una historia de prensa asociada en 2003 en tiendas cristianas familiares. Entonces el cristiano más grande de la nación, cadena minorista, decidir abrir los domingos. Pero en 2016 me sorprendieron durante la informe de viaje a Dakota del Norte cuando yo encontró un estacionamiento vacío en el Bismarck Walmart, y luego en Super Objetivo. Mientras miraba para comprar algunos bocadillos y suministros antes de la iglesia del domingo por la mañana. Eso lo aprendí por más de un siglo. El Estado había requerido que la mayoría de los minoristas cierra de medianoche a mediodía los domingos. Dakota del Norte finalmente se convirtió en el último estado para levantar esa prohibición en 2019. Traigo a colación el tema no solo por nostalgia, sino porque el día de descanso o falta de está atrayendo una renovada consideración. Nacionalmente, Martin están empezando a debatir el tema del domingo. Esto se está gestando, pero John Pauline dijo, no va a pasar, no es parte del libro de la revelación y el blanco está desactualizado. Ahora aquí hay otro artículo. Y este viene de febrero del 17 de 2022. Reconstruir las leyes azules. Ahora estamos usando el eslogan reconstruido. Mejor bien. Las escrituras nos dicen que Dios creó humanos en el sexto día y después de eso, arduo esfuerzo Dios mismo descansó en el séptimo día. Y Dios nos dice que los humanos necesitamos descansar el séptimo día el sábado también. Durante los primeros 100 años que los cristianos vivían en Norteamérica, continente siguieron observando el sábado como lo habían hecho en el viejo país. El sábado fue ordenado por autoridades eclesiásticas y eventualmente impuesto por secular gobiernos en América a través de una serie de los estatutos que llegaron a ser conocidos como leyes azules. Ahora está bastante bien, aquí estaba ordenado por las autoridades eclesiásticas. Sí, el sábado del que están hablando es exactamente así como sucedió, pero no era el fin de Dios, no, porque sí, están hablando del sábado real. Y es interesante, volveré a ese punto ahora, pero es interesante que siguen diciendo en el séptimo día, pero el domingo no es el séptimo día, que están totalmente confundidos, así que luego lo traen. Que Dios dijo descansar ese día. Pero dicen aquí que eclesiástico. Las autoridades lo ordenaron para que toda la tierra. Teólogos confundidos que no creen. Cualquiera de estas cosas debe unirse a estas. Y pueden por lo menos ser todos igualmente confundido a la derecha, como era la vida en sábado bajo leyes azules. Bueno, eso significaba que los domingos estaban más tranquilos, apartado de los otros 6 días del semana. Defensores de poner fin a las leyes azules en el pasado décadas argumentaron que el domingo sabático podría ser una fiesta móvil y que se podía observar en cualquier día de la semana, pero eso perdió el punto.
Que fue eso en beneficio de todos y cada uno. Y ser predecible para la planificación. Propósitos, todo tenía que detenerse en un domingo. Por supuesto, otro beneficio fue que la asistencia a la iglesia aumentaría. Los beneficios de las leyes azules en última instancia superan cualquier temporal o menor desventajas. Y los políticos pueden encontrar que, haciendo campaña para establecer un verdadero descanso y refrescante fin de semana, será un éxito en las urnas. Este otoño que se está convirtiendo esto en un problema político. Creo que definitivamente se está convirtiendo político. Y la derecha conservadora, voluntad, definitivamente estar mirando esto bien. Les encantaría subirse a este carro. Todo bien. Así que ahora veamos hasta dónde vamos. Aquí viene un artículo de Earthbeat. También a partir del 17 de febrero de 2022. Como construido de nuevo mejor puestos fe. Líderes. Llamar Biden. Senado al momento de la valentía sobre el clima. Eso es muy interesante, vamos a leer. Casi 100 líderes religiosos han llamado. Presidente Joe Biden y mayoría en el Senado. Líder Chuck Schumer. Para no abandonar a los demócratas construidos en expansión. Atrás mejor agenda. Y son cientos de miles de millones de dólares. Para combatir el cambio climático. Diciendo que este es un momento para el coraje. Como el proyecto de ley se ha estancado y caído. Detrás de otras prioridades legislativas. Mejor actuar esta legislación vital. Protegerá nuestro clima y pondrá nuestra nación en el camino de la justicia climática, justicia ambiental e intergeneracional. Justicia. Martín, esto es interesante. Si recuerdas, hace bastante tiempo nosotros hizo ese episodio en lo que eso. Palabras de moda, justicia climática ambiental. Justicia y todo eso. Se remonta al domingo. Legislación dominical, una coalición de 86 líderes religiosos del Estado Nacional y organizaciones religiosas locales y congregaciones. Escribió en una carta del 14 de febrero dirigida a Biden, Schumer y al Pleno del Senado de Estados Unidos. Compartimos un llamado moral para cuidar nuestra casa común, la creación de Dios y amar a nuestro prójimo. Tanto aquí como en todo el mundo la fe. Los líderes dijeron. Ahora modernos, y estas son las palabras de moda, que vienen directo de Loda a ver. Y lo acopla de nuevo a la creación de Dios. Los datos, ven a acoplarlo al domingo. Sí. Directamente ahora aquí tienes. Líderes religiosos y en líderes religiosos. Acoplarlo directamente con la creación. No hablan del sábado en especial. Pero dicen que compartimos un llamado moral a cuidar nuestra casa común. La creación de Dios y amar nuestra vecinos tanto aquí como alrededor del mundo. Y la dota se dejó bastante claro que el domingo fue para nuestro común bien y por amor a tu prójimo y por nuestra casa común, y tuvieron esa semana de oración por el sábado que se relacionó con el cambio climático, así que tenía líderes religiosos apelando directamente a Biden para construir, volver mejor y poner semana de creación, volver a la imagen que significa poner lauda al mar dentro. Operación, hemos tenido líderes religiosos de el mundo evangélico teniendo una semana de oración por la introducción de la sábado. Hemos tenido artículos que acabamos de leer, donde abogan por la reincorporación de las leyes azules. Son nuestros teólogos rápidos. Dormido o están bebiendo de la pozos de infidelidad si son rápidos. Dormidos los estamos animando a complacer. Despierta. Y si están bebiendo de esa copa de vino babilónico, por favor abstenerse de. Está bien, me pregunto, Martín, si se están apegando al vino o si han puesto alcohol ilegal allí para tener algo más fuerte para llegar a algunas de estas declaraciones. Vamos a terminar esto, Martín, con un declaración del espíritu de profecía del libro Gran Controversia, que nuestro amigo el teólogo dice que está desactualizado y necesita ser redefinido. Los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirá para sobornar, persuadir u obligar todas las clases para honrar el domingo. La falta de autoridad divina será
suministrado por promulgaciones opresivas. Martin. Han estado practicando esto durante el últimos 2 años indefinidamente y eso es. La corrupción política está destruyendo el amor de justicia y el respeto por la verdad e incluso en libertad. América. Gobernantes y legisladores para asegurar el favor público. Cederá a la demanda popular de una aplicación de la ley observancia del domingo. Martin. Hay una demanda popular definitivamente. Incluso tienes líderes religiosos y la población y están orando para la implementación de la misma. Libertad de conciencia que ha costado tanto. Gran sacrificio ya no será respetado. Bien lo han practicado. Ahora para ti, así que tal vez lo tengan. Ahora mismo. En el conflicto que se avecina. Veremos ejemplificado el profeta. Palabras. El dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de ella. Semilla que guarda los mandamientos de Dios. Y tener el testimonio de Jesucristo. Martín. Ellos tienen el testimonio lamentablemente. No todos parecen creer el testimonio. Pero la Biblia dice a la ley el testimonio si no hablan. Según esta palabra no hay luz en ellos. Así que mi llamamiento es para aquellos que quieren creer lo que Dios dijo. Entonces empieza desde el principio. Mira el libro de Génesis. Mira el plan de salvación. Mira las raíces para el día de reposo. Mira la guerra contra el día de reposo. Daniel en Revelación cambiará él. Pensaré. Para cambiar los tiempos y las leyes que ha hecho. Precisamente a esto lo llama la marca de su autoridad eclesiástica. Tiene la líderes religiosos que claman por el para el restablecimiento de las leyes azules. Y nuestra gente dice que ha llegado el momento. Aún no. Martín. Cuando vamos a despertar, arriba tenemos que hacerlo ahora mismo. Porque hay un fuerte grito que dar. Para sacar a la gente de Babilonia y vamos. Orar por estos teólogos. Y por estas figuras destacadas que niegan los fundamentos mismos de la fe adventista. Y oremos para que despierten y abrazar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. ¿En quién creemos? ¿Creemos que así dice el Señor o les creemos a los infieles del mundo científico o de los infieles que se han intoxicado con el vino que se está pasando no solo por la Iglesia de Roma, sino por todos los que han bebido en esa bebida en particular? Que Dios nos perdone porque dice, tenemos que salir de ella. Para que no recibamos sus plagas, oremos. Padre Celestial. Esta guerra se ha estado librando desde el principio. Comienza con el primero frase en la Biblia. En el principio Dios. Donde el diablo dice que no hubo muchas creaciones y ninguna de estas cosas descrito en la Biblia en realidad tomó lugar, y giros, y distorsiona todo lo demás hasta que finalmente el séptimo día se convierte en el primer día. ¿Cómo pasó eso, Señor? A menos que hubiera un infiel en el trabajo. Ayúdanos a exponer la maldad de los hombres de pecado y confiar en él. Así dice la palabra para que estemos firmes en aquel gran día. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.